Repetido. Sí, ahorita ya lo voy a... Ahí ya pueden ver Bueno, Ya. bueno, buenos días, buenas tardes tengan todos. Vamos a comenzar con nuestra clase número 7 de Introducción a la Relatividad General. Y justamente comenzamos con un tópico, el último tópico ya para lo que habíamos considerado al principio, que son los coeficientes de estructura de marcos móviles. Los coeficientes de estructura de marcos móviles. Entonces, aquí comenzamos primero con el caso no móvil, ¿okay? Que es el caso de los marcos, el marco natural que le llamamos, o de las coordenadas locales. Digamos que si yo tengo una variedad M, ¿okay? Y escogemos una carta del Atlas, ¿no? ¿Okay? Del Atlas, digamos, vamos a decir que tenga coordenadas, una carta, digamos, U phi, ¿vale? Y acuérdense que este phi representa las coordenadas en un punto, ¿no? Digamos, yo tengo aquí mi variedad. Tengo un punto X, este es el dominio de la carta. Entonces, phi X son las coordenadas locales que llamamos también. Así hasta la enésima coordenada. ¿Okay? Entonces, estas serían nuestras coordenadas y en el espacio tangente de esta variedad tenemos la base natural, que la denotamos por DI, ¿no? O sea, las derivadas estas representan la base del espacio vectorial TXM. Y en TX estrella M, ¿vale? Tenemos estos elementos base, ¿sale? Del espacio vectorial TXM. Y estos cumplen con una propiedad, ¿no? Porque estos dos son duales con que DXY sobre DJ es lo mismo que delta IJ, ¿no? Ya sabíamos. Y más aún, yo puedo tomar, estas de acá pues son unoformas, ¿no? Son componentes de una unoforma. Entonces yo puedo agarrar esta como una unoforma, ¿vale? Y vamos a agarrarlo aquí con azul, una unoforma. Y como una unoforma, pues yo puedo, o sea, de acá pertenece al espacio de las unoformas, ¿no? De la variedad. Entonces puedo tomar la derivada exterior, ¿no? Y esta derivada exterior formalmente, pues de acá, como es la misma base, pues el coeficiente es 1. Entonces esto de acá, pues es como decir la derivada acá de 1 de dxk pues dxy, pero pues esto de acá es 0, ¿no? Entonces claramente se cumple esta propiedad, que esto de acá lo denotamos simplemente como d cuadrado xy, y esto de acá es 0, ¿no? Eso se cumple. Y también se cumple que para dxy, bueno, aquí hay un detalle, normalmente yo denoto aquí esta derivada parcial como
este DI, pero en el marco móvil acuérdense que estaban las derivadas fafianas, entonces ahí hay que ser cuidadoso nada más, ¿no? Pero mientras sepamos el contexto no hay problema. Entonces, dxj, pues va a ser dji, ¿no? Va a cumplir esta propiedad, ¿no? Perdón, aquí debe ser, aquí sí hay que respetar bien los índices, entonces aquí es j arriba. Bien, entonces, ahora, sin embargo, en el caso de un marco móvil, ya esto ya no se cumple. Ese es el mensaje, ¿no? En un marco móvil, ya no se cumple esto. Ya no se cumple que la derivada exterior del marco móvil sea cero, ¿okay? Como es aquí. Entonces, vamos a recordar rápidamente lo que era este marco móvil, ¿no? Para como, tenerlo presente y quizá tener mayor claridad, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense, la idea en este caso es el comarco, ¿no? Porque voy a agarrar las formas. Es simplemente, tenemos, digamos, en la variedad, acuérdense, en la parte conceptual, ¿no? Vamos a referirnos a la parte conceptual. Tengo yo aquí mi variedad, ¿vale? Y entonces, en cada punto de la variedad, bueno, tomamos un dominio, ¿vale? ¿Sale? O tomamos un dominio aquí de una carta que elijamos del Atlas. Y entonces este dominio pues contiene un montón de puntos de la variedad, ¿no? Entonces aquí digamos X va a pertenecer al dominio que al final es un subconjunto de la variedad, ¿no? Entonces en cada punto, ¿sale? Adjuntamos, o sea, en cada X que pertenece a U, adjuntamos una N forma, ¿no? Y entonces construimos en cada punto construimos un conjunto de teta i de N formas linealmente independientes, ¿no? Esa es la idea, ¿vale? Y estas teta i, ¿vale? Que están en cada punto, o sea, de acá es en este punto X, y yo los puedo hacer en cada punto del dominio. Las voy a escribir, definir en función del marco natural, ¿ok? Que sería aquí AI, J, de XJ. Entonces, estos coeficientes, que son funciones sobre U, pues justamente dependen del punto X, o sea, puede cambiar. Entonces, de alguna manera, en el espacio cotangente me está dando los vectores covariantes en cada punto U, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas teta, pues como dependen de estos coeficientes que dependen del punto en X, en U, pues ya el de teta i, pues no esperas que sea cero, ¿okay? Porque justamente estos dependen de X, ¿no? Y de hecho lo que se encuentra, que son justamente la forma, comarco, o frame, ¿no? En inglés, se le llama coframe de comarco de Maurer-Cartan, ¿no? Y en ese caso, la d teta i, que sería una dos forma, ¿no? Esta de acá ya es una dos forma, se define como, pues justamente como es una dos forma, y yo estoy utilizando este marco teta, ¿tal? Esta base, pues la dos forma debe poderse escribir en términos del producto Wesch de dos elementos base, ¿no? Los dos elementos base, pues son cualquiera teta
J y teta K, ¿no? O sea, este conjunto, ¿vale? Es la base, son los elementos base de las formas, de las dos formas. Entonces, si estos son los elementos base y esta es una dos forma, pues entonces de aquí se concluye que teta i debe ser una combinación lineal de estas dos formas, ¿no? Y yo simplemente lo voy a nombrar, por una cuestión de convención, lo voy a llamar 1 sobre 2, los coeficientes, ¿sale? Que son de la combinación lineal multiplicado por la base, ¿sale? Y aquí claramente pues está la convención de Einstein de suma de índices repetidos se suman, ¿no? En general estos coeficientes se llaman coeficientes de estructura, se llaman coeficientes de estructura y son funciones en general, son funciones de la variedad, ¿sale? De la variedad M. ¿Okay? Entonces, en general, estos van a depender de la posición, ¿vale? Pero siempre vas a poder escribirlo así porque, como les digo, este es un elemento base. Okay. Ahora, ya teniendo ese punto, déjame regresar en mis notas otra vez hasta el marco. Entendiendo ese punto, recordamos lo de las derivadas pfaffianas, ¿no? Una característica, una consecuencia de esto, de estar en el marco comóvil, es que, si ustedes recuerdan, una función, déjame cerrar aquí esta parte. Ahorita regresamos a estos coeficientes de estructura, que hay un ejercicio al respecto. Si yo tengo una función, sea f, una función de la función escalar de la variedad de no reales, ¿vale? Entonces, el diferencial de f, pues va a ser, si yo lo escribo, obviamente el diferencial, a ver, nuevamente aquí, de f es un elemento de las unoformas, ¿sí? De la variedad. Como es un elemento de las unoformas, pues entonces esto de acá se puede escribir como unos coeficientes. ¿Vale? Disculpe, ¿la función de dónde va? ¿De m? ¿De la variable? M sería de la variedad Ajá. en los reales. Gracias. Sí, de la variedad en los reales. ¿Sale? Entonces, el DF, pues tiene que ser una combinación lineal, ¿sale? De los θ, que son el coframe, ¿no? El marco móvil, ¿no? Y al coeficiente, pues simplemente le denotamos como DJF. Y a esto le llamamos, a este coeficiente, derivada pfaffiana. Creo que sí. No, la primera es una F. Derivada pfaffiana. Pfaffiana. ¿Ok? No, aquí sí, esta delta, esta derivada parcial que se ve aquí, no es, así lo voy a poner remarcado, ¿no? Esta DJ no es esta derivada. En este caso, ¿no? Entonces aquí lo voy a marcar incluso para que quede claro que ese no es el caso. Profesor. ¿Sí? Creo que eso lo habíamos visto como que sí era eso. ¿Sí? ¿Cómo? Creo que habíamos visto que sí era igual. No, no es igual. ¿No? Solamente cuando el θj, el θj se reduce nuevamente al caso de la derivada, digo, del marco natural. O sea, de cuenta que en el momento del marco móvil, el marco móvil es como un marco más general, ¿no?
Entonces, en principio, yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Ahora yo quiero que todos los vectores del marco móvil sean constantes, o sea, sean el mismo, digamos, ¿no? O sea, no vayan cambiando con la posición. Entonces, en ese caso, se reduce al marco natural, y en ese caso particular, esta derivada pfaffiana sí se reduce a la derivada ordinaria. ¿Ok? Pues hay que ser ahí cuidadoso, porque de hecho para la tarea se requiere, las derivadas que aparecen ahí no son las estándar. O sea, estos coeficientes. ¿Ok? Ahora, entonces simplemente se denota así, ¿no? Como la derivada pfaffiana, y el punto fundamental es que estas satisfacen propiedades que no son comunes para esta. Mira, vamos a ver. Por ejemplo, como este df, como es la forma de una función, ¿no? Sale una función, pues es, en cierta forma, lo puedes ver como un elemento de las cero formas. ¿Vale? Entonces, quiere decir que existe f, ¿no? Que estoy poniendo aquí, o sea, porque la estoy tomando, tal que tengo esta forma en gamma 1 de f, ¿no? Entonces, esta de acá es una forma, ¿cómo le llamamos a esas formas? Cerrada. Cerradas, ¿no? Entonces, las formas cerradas satisfacen que d No, cuadrado f no es era igual a, exacta. O sí cerrada. ¿no? Entonces, esa era la definición, ¿no? En el caso de las, sí, no, formas exactas, ¿no? O sea, existe, en este caso la exacta es, existe beta, ¿vale? Tal que la derivada exterior de beta es igual al alfa, ¿no? Entonces, en este caso es esta f, pero una de las cosas era que si yo tengo una exacta, entonces es cerrada. ¿Vale? Entonces ya tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues voy a imponer esta condición utilizando esta base. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener voy a poner por acá 0, ¿vale? Que es esto que está aquí. Va a ser igual a la derivada pfaffiana, aquí, por la derivada IF de teta J, de la derivada pfaffiana, wedge teta I. ¿Ok? Entonces tengo esto. Y luego tengo que agregar, porque estos teta dependen de la posición, derivada I, perdón, derivada I de F, derivada pfaffiana, teta I, pero, no teta I, sino derivada exterior teta I. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta depende, ¿no? Así yo estoy tomando aquí la derivada exterior, entonces esto de por sí es 0, entonces tomo la derivada exterior del primero, derivando el coeficiente, y agrego un elemento más de la base, más el otro coeficiente, multiplicado por la derivada exterior del marco. ¿Okay? Entonces, y ya sabemos que d teta i está relacionado con los coeficientes de estructura, y aquí puedo tomar 1 sobre 2, ¿vale? Antisimetrizando este coeficiente. Teta j, teta i, menos también aquí 1 sobre 2 di f por los coeficientes de estructura ci j, CIKJ, o bueno, CI, acá tengo JI, entonces déjenme, a este lo voy a llamar L, JI, y aquí igual teta J, wedge teta I. Como esto es igual a 0, y esta es una base, entonces esto es algo elemental del álgebra lineal, que necesariamente los coeficientes tienen que ser 0, ¿no? Entonces de aquí implica,
justamente que las derivadas fafianas, aquí el medio también va a cancelar, no conmutan. Y cumplen esta propiedad. ¿Vale? Entonces es una característica que tienen que quizá pueden tomar en cuenta para probar algunas de las identidades. Bien, ahora ya nada más lo único que queda es ¿cómo se llama? Decir que justamente como Tx estrella, ¿sale? Es el espacio dual a Txm. Entonces, si aquí yo tengo la base θi, pues acá tengo la base EI. Digo, perdón. Acá debe ser el E y aquí abajo. Entonces, estos de acá, para que sean duales, pues debe cumplir con J, delta y J. Esa es la condición. ¿Ok? Que también la cumple el marco natural. ¿Ok? Entonces, uno puede, de hecho, para las cuentas, ¿sale? Yo les recomiendo, por ejemplo, hay uno de los ejercicios, no sé si ese ya lo habrán hecho, alguno ya lo hizo, sino para darles una sugerencia. De la sugerencia, ¿no? Ok. Perfecto. Entonces, básicamente la sugerencia es la siguiente. De hecho, eso va a también justificar de una manera distinta de por qué se satisfacen estas ecuaciones de estructura, que les llamo ecuaciones de Maure-Cartan también, estas de aquí. Estas se llaman ecuaciones de estructura. De Maure-Cartan. Entonces, simplemente es agarras el θi y lo expresas en términos de estos coeficientes. Y ya te aprovechas de que estos son los elementos base del marco natural, del comarco natural. Entonces, para probar que los coeficientes de estructura están en términos de estos A, solamente lo que hay que hacer es, bueno, este es un punto de partida. Otro punto de partida es el hecho de que el θi es igual a menos un medio por definición, kj, θk, θj. Entonces, el θi es esto, ¿sabes? Nada más así se los voy a pintar rapidito. Entonces tengo dθi, ¿sale? La derivada exterior, pero esto ya está en el marco natural, entonces esto ya son las derivadas ordinarias, y j con respecto a xk de xk de xj, ¿ok? Y ahora lo que hay que hacer es invertir esta y expresar estos coeficientes en términos del θi, ¿sale? Entonces de aquí se puede ver que del dxj va a ser el A, sería un J y θi, donde estos A son los elementos de la matriz inversa del A, ¿ok? Que aparece aquí. Entonces, si ustedes se fijan, pues ya ahí más o menos va la cuestión de que pues cada uno de estos los voy a sustituir aquí, entonces va a aparecer un A por aquí y luego va a aparecer otro A. Ahora, si no mal recuerdo en el libro, aquí tengo el libro, déjame, si lo pueden ver, ¿no?
En el libro el ejercicio decía estos coeficientes, ¿sale? Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí pueden ver el ejercicio? Sí. Ok. Si ustedes se fijan, aquí no aparece, nada más aparece un A. Y en lo que yo estaba argumentando, había este A y otro A. Bueno, ¿dónde está ese otro A? Está metido en la derivada fafiana. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, tienen que ser cuidadosos. ¿Por qué aparece en la derivada fafiana? ¿Saben? Lo que les digo, ¿no? Aquí, como les digo, cuando yo sustituya esto aquí, voy a tener un A que viene de aquí, y luego tengo otro A que viene de aquí. Yo tengo A, esta derivada, y luego otro A, ¿no? ¿Sale? Y entonces cuando yo identifique estos coeficientes con pues aquí pareciera que hubiera 2A. Pero el punto fundamental es que esta derivada parcial no es la derivada fafiana. Entonces, en la derivada fafiana, pues nuevamente utilizo el otro elemento que debo tomar en cuenta, es que df en la derivada fafiana es, digamos, dh, f teta h, pero este teta h, como es esto que está acá, pues yo lo puedo expresar como a h r, derivada fafiana h, f, y luego ya de xr, ¿no? Y estos ya son los elementos base del comarco natural. Entonces, en el comarco natural de por sí esto es la derivada de f con respecto a xr de xr, por lo tanto estos coeficientes tienen que ser iguales a estos. Entonces de aquí despejo la derivada fafiana en el índice h de f, pues va a ser a r h derivada ordinaria con respecto a xr, ¿no? Donde son las matriz inversa de A, ¿vale? Entonces, aquí ya está el otro A que les digo. Este A, al multiplicarse con esta derivada, uno de estos de aquí, al multiplicarse con la derivada, se va a convertir en la derivada fafiana, y entonces de esa manera lo que vas a tener es un A por la derivada fafiana de esto es A minúscula, ¿no? O sea, una mayúscula de la derivada fafiana de una minúscula. Después antisimetrizas, y en la antisimetrización va a aparecer un medio, comparas estos dos, y de ahí identificas el coeficiente C. ¿Sale? ¿Sí queda claro la sugerencia? ¿Podría repetirle de nuevo lo último, por favor? Sí, o sea, lo que estoy diciendo es que cuando ya sustituyas estos términos aquí, ¿ok? Te aparecen dos A's, ¿no? Dos A's mayúsculas. ¿Ok? Eso está claro, ¿verdad, Jesús? Sí, sí, sí. Ok. Ahora, uno de esos A se lo tienes que meter aquí a esta derivada parcial y transformar esa derivada parcial con ese A mayúscula en la derivada fafiana. Entonces ya te queda prácticamente un solo A mayúsculo por la derivada fafiana del A minúsculo. Ahora, para que aparezcan los dos términos que aparecen en la tarea, uno que es con signo positivo y otro con signo negativo, tienes que antisimetrizar aquí. Entonces, ante la antisimetrización aparecen los dos términos, y luego, como ya va a quedar en términos de teta, teta k y teta j, pues entonces comparas estas dos ecuaciones e identificas el coeficiente, y ya. ¿Sí? ¿Cómo ves, Jesús? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, creo que sí. Ok, perfecto. Entonces, pues ya esa sería la sugerencia de la tarea, y con eso acabamos. No, pero me falta algo de los marcos comóviles, ¿no? Y aquí hay también otra sugerencia, que hagan un ejercicio que es opcional para la tarea, o sea, no es de tarea, ¿no?
Entonces, una vez que ya anotamos este asunto, que les digo acá, pues uno se puede preguntar ahora sobre relaciones que cumplan estos coeficientes E, ¿no? ¿Vale? Entonces se puede probar que satisface las siguientes ecuaciones, ¿no? Se puede probar que los elementos base, ¿vale?, de TXM satisfacen esta relación. EI, EJ igual a CH. De hecho, en el libro viene un error ahí. CH E sub H. Entonces sería bueno que lo checaran para que verifiquen. Que en el libro aquí aparece un medio, pero no hay medio. Entonces, esta de acá es el conmutador de Lie. ¿Cuál es el conmutador de Lie? ¿Vale? Y esto representa un álgebra. Esto de acá representa un álgebra de Lie, se llama. ¿Ok? O sea, porque como esto es una anticonmutación, pues esto te está diciendo que es algo así como que el producto de estos dos elementos base anticonmutados cumplen con esta álgebra. Y resulta que cuando yo tengo, por ejemplo, una variedad como la esfera, ¿okay?, entonces los elementos base del comarco, de la variedad, el espacio tangente, pues es el álgebra de Lie del grupo SU2. Y eso nos habla justamente un poco de la estructura, bueno, no un poco, sino de la estructura de simetría que tiene la variedad. Entonces aquí se esconde, en este caso serían los generadores del álgebra, que corresponderían con los generadores de la simetría de SU2, ¿no?, que es como la simetría fundamental de la esfera 2, ¿no? Entonces hay aquí todo un mundo de cosas. Pero bueno, ustedes pueden probar esto, y mi recomendación es la siguiente, ¿no?, para probarlo, como una sugerencia, es tomen la derivada de Lie de los siguientes campos vectoriales. EI sobre EJ. ¿Por qué? Porque esto de acá ya vimos que el conmutador de Lie es básicamente la derivada de Lie. Entonces esto de acá es lo mismo que EI, EJ, ¿no? Ahora, pero por otro lado, esto de acá son campos vectoriales con coeficientes 1 en la base del comarco. Pero para saber cómo están dados, pues yo expreso estos coeficientes en términos de la base natural, ¿no?, que sería BI, K, la derivada con respecto a XK. Esta es la base natural. Entonces esto pues ya se ve como un campo vectorial, ¿no? Y entonces ya sé cómo actuar la derivada de Lie, ¿no? Porque este de acá, pues nada más es utilizar, ¿no?, la definición de la derivada de Lie. Acuérdense que la derivada de Lie sobre un campo vectorial, pues te da aquí, creo que es aquí, ¿cómo sería? Si no mal recuerdo, creo que era el coeficiente XK, derivada K. Bueno, aquí la derivada ordinaria, ¿no? Aquí es el problema, ¿no? Déjame que pongo la derivada ordinaria para no darle. XK de YL menos YK derivada con respecto a XK de XL. Todo esto por la base natural, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿quién serían estos X, Y? Pues serían estos coeficientes B. ¿Vale? Y entonces, ¿de qué se trataría? Pues de encontrar estos coeficientes B en términos de los A, y los A están en términos de los coeficientes de estructura.
¿Cómo encuentro en términos de los A estos B? A, pues ya sé que el teta y J, ¿sale? Esto de acá, por un lado, cumplen esta relación. Y entonces teta e I, ¿quién sería? Pues sería A, I, L de XL, actuando sobre estos coeficientes B, J, K, la derivada ordinaria, ¿sale? Que es el otro elemento base. Y aquí estos también cumplen con este tipo de relación. Entonces voy a tener A, I, L, B, J, K, de XL, porque son coeficientes que salen actuando sobre DXK. Entonces, pues esto de acá es delta LK. Entonces aquí hay una contracción, y entonces por lo tanto B, pues son también elementos inversos de A, ¿no? Porque aquí tengo la identidad. Entonces estos B prácticamente son los A. Y ya sabemos que los C están en términos de los A y de los, o sea, de los dos A's, ¿no? La minúscula y la mayúscula. Entonces con eso, pues ya pueden aquí jugar un poco con el álgebra y demostrar justamente estas ecuaciones, ¿no? Ok, bueno, eso se los dejo ahí para que lo trabajen, ¿no? Para que digamos, se entrenen, ¿no? En ese asunto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sí. Cuando justo lo de la consecuencia de estar en un marco móvil, y cuando dijo que la derivada gaussiana no era en general esa derivada que habíamos ¿Cómo? visto, en la parte cuando tenía la segunda derivada de f igual a 0, cuando había dicho que era forma exacta, creo que Ajá. puso que 0 era igual a lo que había puesto, pero el término de la derecha, la derivada yésima de f multiplicado por d θ i, ¿de dónde había salido? Sí. A este término, pues como estoy sacando la derivada exterior, ¿sale? Cuando yo tengo acuérdense que habíamos visto una propiedad, de hecho la voy a, aquí mismo, pero habíamos visto una propiedad de la derivada exterior que era derivada exterior del producto tensorial de dos tensores, ¿no? Digamos. Entonces de acá es la derivada de t, producto tensorial de S, más t, producto tensorial de S. ¿Okay? Entonces de ahí sale, ¿no? O sea, cumple con esta regla tipo Leibniz. Y entonces aquí el punto es que, digamos que lo puedes pensar como si fuera un tensor de rango 0 y este es un tensor de rango 1. Entonces, cuando yo tome la derivada exterior, pues tengo que derivar pero para la derivada tengo que agregarle el wedge, ¿no? Para que se convierta en un tensor de rango 2. Y luego más este coeficiente por la derivada de este tensor, que se convierte en un tensor de rango 2. ¿Ok? Entonces, es parte de la definición de la derivada exterior. ¿Sí queda claro, Abraham? Sí. Ok. Bien, entonces ahora vamos a métricas pseudo-riemannianas. Ya hasta aquí acabamos prácticamente lo que nos habíamos prometido acabar en una semana. Fue más de lo que, mucho más la expectativa. Entonces, pues, a ver hasta dónde podemos llegar en el semestre, pero bueno. Entonces vamos a ver métricas pseudo-riemannianas. Voy a tratar de... Bueno, no sé si sea conveniente apresurar el paso. Pero bueno, yo creo que una vez que ya veamos toda la parte de las herramientas, lo demás va a ser más sencillo, espero. Porque es un poco más como la física, ¿no? Del asunto. Bien, entonces, pues aquí ya vamos a equipar, digamos, la variedad, ¿no? Ya vimos la variedad, pues es un espacio topológico que tiene esta propiedad de que podemos cubrirla con parches, ¿no?
en donde podemos establecer mapeos hacia un espacio euclidiano, ¿tal? Y que cumplen ciertas propiedades de estos mapeos, ¿no? Homeomorfismos, ¿no? Entonces, de alguna manera, intuitivamente, digamos que cada parche de la variedad, pues es localmente, o lo puedes deformar, digamos, para que sea, coincida, digamos, con un pedacito de ARN. ¿Ok? Entonces, es la idea de las variedades en general. Y ahora, digamos, podemos hablar de clases de variedades, ¿no? Entonces, en particular, vamos a ver unas variedades que se llaman variedades pseudo-riemannianas. ¿Okay? Y de ahí vamos a ir llegando de las pseudo-riemannianas, vamos a llegar a las variedades riemannianas y luego a las variedades lorentzianas, que van a ser las que son de mayor interés en el contexto de la relatividad especial y de la relatividad general, ¿no? Entonces, una variedad pseudo-riemanniana va a ser básicamente pseudo-riemanniana. Va a ser el par BG, donde B es una variedad y G es una métrica pseudo-riemanniana. G es una métrica pseudo ¿Qué sería una métrica pseudo-riemanniana? Pues G, una métrica pseudo-riemanniana, va a ser un tensor es un dos tensor, ¿sale? Covariante, ¿sale? Es un dos tensor covariante, ya sabemos lo que son los tensores, son un dos tensor covariante, simétrico, también ya sabemos lo que son los tensores simétricos, tal que su forma cuadrática, tal que la forma cuadrática, que ahorita voy a definirla, la forma cuadrática, ¿cómo construir esta forma cuadrática? GXX, ¿ok? Acuérdense, este G, déjame aquí hacer un paréntesis, un recordatorio rápido. Los tensores covariantes de rango 2 son estos, ¿no? T, I, J, D, X, Y. Bueno, en la base, ¿cómo se dice? En la base natural, ¿no? O sea, son tensores que van del espacio tangente en un punto, producto directo a los reales, ¿no? Entonces, este es uno de estos tensores covariantes, ¿no? Entonces, aquí este GXX significa que yo voy a actuar sobre dos vectores, ¿vale? Y esto, pues, está definido. O sea, esto de acá va a definir estos coeficientes que se llaman el tensor métrico, los elementos o los componentes del tensor métrico, multiplicado por las componentes de estos vectores, ¿no? O sea, donde estas componentes, digamos acá regresando un poco, X son XY por la derivada Y, que aquí básicamente me voy a referir al marco natural, ¿no? Pero cuando sea preciso mencionarlo, de acá se referirán al comarco, ¿no? Digo, al marco móvil, perdón, ¿no? Bien, entonces, una métrica pseudo-riemanniana va a ser un tensor covariante simétrico, ¿vale? O sea, es decir, simétrico, ¿qué significa? Que GIJ es igual a GJI, ¿vale? Simétrico tal que la forma cuadrática es no degenerada, ¿vale? Esa es la condición, es no degenerada, y ese es un concepto que debieron haber visto en álgebra lineal, porque en álgebra lineal
se ve el concepto de formas cuadráticas. Pero bueno, en esencia, esto significa que estos coeficientes que los podemos arreglar, digamos, en una forma matricial, el determinante de la matriz que se forma con estos coeficientes es distinto de 0, ¿sabes? En cualquier carta, ¿no? O sea, no es algo trivial en ese sentido, ¿no? En cualquier carta de B, ¿no? De la variedad B. Entonces, esa es la condición de este tensor para que este tensor sea una métrica pseudo-riemanniana y para que cuando formemos este par de variedad con este tensor, le llamemos variedad pseudo-riemanniana, ¿no? Ahora, esta condición de que sea distinto de 0, sale aquí una nota, la condición es invariante de carta, ¿vale? Es invariante, o sea, el hecho de que sea distinto de 0 es una propiedad que es invariante ante la elección de la carta, ¿no? Porque, como ustedes saben, el determinante se puede, cuando haces una transformación de la carta, el determinante de G, si hago yo una transformación de una carta que la represento con las coordenadas primadas y la mando a las coordenadas X, Y, entonces determinante de G va a ser el determinante de G' por el matriz jacobiana al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como este determinante en el primado, digamos, es distinto de 0, ¿sale? Pues este también va a ser distinto de 0. Entonces, esa es la razón por la cual esta condición de que sea distinto de 0 es un invariante ante la elección de la carta. Entonces, en ese sentido está bien definida esa propiedad, ¿no? La matriz inversa, la matriz inversa de este G, la matriz inversa de la matriz formada con estos coeficientes se denota por G y J, ¿vale? O sea, así denotamos el inverso de esta G y J, ¿no? Obviamente esto no significa que cada elemento lo ponga por el inverso del elemento. Eso no hay que caer en esa confusión, sino que yo agarro esta y la veo como una matriz, así como tal, que sería en este caso n por n. Esta matriz claramente puede tener elementos positivos, negativos, pero de tal manera que el determinante de la matriz sea distinto de 0, para que tenga yo una forma cuadrática no degenerada. En otras palabras, las formas cuadráticas no degeneradas significa que cuando yo diagonalizo la matriz, no tengo egenvalores igual a 0. ¿Sale? O sea, todos los egenvalores van a ser distintos de 0. ¿Ok? Entonces, simplemente agarro esta matriz, aquí están los elementos de esta matriz, la matriz inversa, pues van a ser simplemente, agarro la matriz, hago el procedimiento que ustedes saben, cofactores, Kramer, lo que quieran, para hacer la matriz inversa, y simplemente esa matriz inversa se denotan así los coeficientes. ¿Sí? O sea, este de acá, que también es un n por n, simplemente es esta G y J al inverso. ¿Sí? Como ustedes saben, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Bien, ahora es muy común denotar lo que se llama métrica, aunque hay que ser cuidadoso aquí con la notación también, porque
en matemáticas el concepto de métrica tiene sus particularidades. ¿Sale? O sea, el concepto de métrica tiene que ver con definir una noción de distancia. Ajá. Una pregunta. Entonces, ¿a qué llamamos métrica pseudo-riemanniana? Pues a una métrica cuya forma cuadrática es no degenerada. Ok. ¿Basta nada más con eso? Sí, sí, sí. Y bueno, que también cumpla con que este tensor, ¿no?, covariante, se pueda definir con esas propiedades en cualquier carta. ¿Okay? Otra pregunta. Para que podamos llamar nuestra variedad pseudo-riemanniana, tendríamos que tener entonces una métrica pseudo-riemanniana en nuestra variedad. Sí. No, o sea, Ok. a ver, la variedad, haz de cuenta que la variedad sigue estando ahí, ¿no? Ahí es independiente de que esté la métrica, ¿no? Digamos que ahí está la variedad y simplemente destacamos un tensor particular, ¿no?, que cumple con esta propiedad de la métrica pseudo-riemanniana. Es un tensor particular. Entonces, al par variedad y tensor le llamamos variedad pseudo-riemanniana. ¿Ok? No es el hecho, o sea, no es que digamos tenga yo la variedad y ahí meta yo a la variedad pseudo-riemanniana. No. Sino la variedad misma es pseudo-riemanniana, simplemente le estamos dotando, le estamos agregando una propiedad más que nos va a permitir, por ejemplo, dar una noción de el volumen de la variedad, nos va a permitir dar una noción de la distancia que va a haber entre dos puntos en la variedad, etcétera, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, porque antes está la variedad, pero no sabemos cómo calcular el volumen de esa variedad, ¿sale? No había manera de hacerlo, ¿no? Entonces, con esta métrica vamos a poder definir eso, ¿no? Entonces, ¿sí queda claro, Jesús? Sí queda claro. Es que recuerdo de un seminario con la doctora, hablaron sobre algo parecido de métricas pseudo-riemannianas, pero recuerdo que había unos teoremas que tenían que cumplir o algo así. Bueno, hay un teorema en álgebra lineal, no sé si se refiere a eso, pero que justamente cuando yo tengo una forma cuadrática, sale que ahorita lo vamos a mencionar, pero nada más lo mencionamos, cualquier forma cuadrática no degenerada nos va a permitir escribir la métrica en una cierta forma, ¿no? Entonces, no sé si es eso, ¿no? O sea, porque hay hay muchas maneras de presentar el asunto, ¿no? Entonces, bien, la métrica la podemos escribir como así, siguiendo la notación de Yvonne, pues va a ser G igual a G y J, teta I, teta J, ¿no? En el marco móvil. ¿Sale? Y mientras que en el marco natural, esto de acá pues va a ser simplemente G y J de XY, de XJ, ¿no? Entonces aquí pues también depende de los libros, ¿no? De la exposición. En algunos casos a este G le llaman ds cuadrado, ¿no? Aquí déjenme hacer aquí o sea, el elemento de línea, ¿no? ds cuadrado igual a G y J de XY de XJ, ¿no? Entonces muchas veces se utiliza esa notación también. Y pero en sí, por ejemplo, el dos tensor covariante, ¿sí? Pues como mapeo, digamos, en realidad es coeficientes G y J, y aquí yo tengo que agregar un producto tensorial, y estos es como un operador, ¿no? Digamos que actúa sobre los elementos del espacio tangente, ¿no?
que cuando yo actúo sobre los elementos base, el espacio tangente, pues obtengo los coeficientes, ¿no? En el sentido anterior. Entonces, pero aquí es como un abuso un poco de la notación, en el sentido de que aquí ya utilizo estos como vectores, pero ya no están actuando sobre el espacio tangente, ¿no? Entonces, ahí hay que ser cuidadosos un poco, y también aquí no hay wedge, ¿no? Porque, pues, este es un tensor simétrico, ¿no? Ok, nada más para que no haya confusión. Ahora, del álgebra lineal, es un resultado del álgebra lineal. Ok, del álgebra lineal se tiene el resultado de que cualquier forma cuadrática no degenerada ¿vale? No degenerada es escrita como lo siguiente. O sea, en este caso, pues voy a usar esta forma general, que es la que nos interesa. G y J de XY de XJ. La puedo escribir. Aquí voy a usar un poco notación, pero es para que ustedes puedan hacer la lectura ahí con Ivonne. De y de hecho, déjame usar otra variable. Vamos a ponerle K igual a 1 hasta N, ¿okay? Que son las N dimensiones de la variedad pseudo-riemanniana, con coeficientes, y aquí unos elementos, teta i, que son elementos bases, ¿no? Del espacio vectorial, cotangente, donde estos epsilon i son más menos 1. ¿no? O sea, uno puede, de alguna manera, hacer una transformación de estos elementos en el marco natural, que es pues lo que hicimos esencialmente. O sea, yo de aquí puedo despejar de XJ. Profe, sería E sub K, ¿verdad? Sí, tienes razón. Es que Ivonne usa el mismo I, pero creo que confunde, porque acá también hay I y J. Aunque son índices mudos, no importa, ¿no? Pero acá también K. Para cada K, para K que va desde 1 hasta N, ¿ok? Entonces, fíjense, como es no degenerada, estos coeficientes son como los egevalores, ¿no? De esta matriz, ¿no? Y ninguno es 0, ¿no? Esa es la condición. Pero algunos pueden ser positivos, otros negativos. No necesariamente hay uno solo positivo, sino pueden ser 3 positivos, otros, el resto negativos. O sea, depende en sí de quién es la métrica, ¿no? Y pues claramente yo puedo construir una transformación de una base a otra, de tal manera que me diagonalice esta métrica, y esos elementos diagonales, ¿sale? Los puedo normalizar a 1 o menos 1, y son estos coeficientes, ¿no? Yo puedo multiplicar este teta por coeficientes, por factores que normalicen, ¿no? Para que los egevalores sean más menos 1. Ese es básicamente un teorema en Profe, un algoritmo. ¿Ok? profe. ¿Sí? Entonces, todas nuestras métricas van a ser diagonalizables. Sí, porque sus formas cuadráticas son no degeneradas. Sí, exactamente. Ok, entonces ese es el asunto con y bueno, además que es simétrica, ¿no? La métrica. Entonces es una de las condiciones que sabemos para la diagonalización. ¿Qué otra cuestión aquí? Bueno, esto ya está. Y bueno, el concepto de métrica pseudo-riemanniana es más general, digamos, que el de riemanniana y el de lorentziana, ¿no? Que es lo que le digo es el interés, ¿no? Bien, ahora uno
pues puede tener una descomposición aquí, o sea, puedes hacer una transformación de tal manera que, digamos, los primeros, digamos, si los primeros números sean los negativos, ¿no? Los eigenvalores negativos, porque los vectores, pues los puedes ordenar como tú quieras, o sea, no necesariamente tú puedes ordenar los vectores de acuerdo a sus componentes, al orden que tú estableciste acá, o los puedes ordenar de otra manera. Sale, al final de cuentas, la forma cuadrática es la misma, ¿no? Y entonces eso implica que tú puedes tener la situación en donde los primeros números son negativos de los eigenvalores o pueden estar combinados entre sí, ¿no? O sea, yo puedo tener la situación, digamos que resulta que el G que yo agarro es tal que me da, no sé, vamos a agarrar n igual a 4, ¿no? Como el espacio-tiempo. Y yo tengo el 1 y el 2 son negativos y el 3 y el 4 son positivos, ¿no? Entonces yo podría tener la situación en que aquí en el orden resulte menos, más y más, ¿no? Pero también puedo tener la situación en que sea menos, más, menos, más. Bueno, esta diferencia es lo que se llama asignatura de la métrica. Claramente, pues no importa la asignatura que tú utilices, la forma cuadrática va a ser la misma, ¿ok? Entonces, o sea, lo que no va a cambiar, ¿vale? Va a ser el número de negativos que tengas y el número de positivos que se tengan, ¿no? Eso no cambia, ¿vale? Y eso es básicamente la asignatura. Entonces, cuando veamos ya lo de Lorentzianas, vamos a elegir una asignatura particular y resulta que, como históricamente, los que trabajaban con teoría cuántica de campos en el contexto de física de partículas, pues tenían que trabajar con espacios-tiempos de Minkowski necesariamente porque la teoría cuántica de campos para física de partículas pues son teorías relativistas, pero de Minkowski, nada más, ¿no? O sea, planas, ¿no? Son campos que viven en el espacio plano. Y ahí normalmente usaban la asignatura más y todos los signos menos, menos, menos para la parte de posición. Y los de relatividad general usaban la otra asignatura, menos y más, 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 ¿no? Entonces, al final puede ser que una asignatura te dé una ventaja sobre la otra en los cálculos ya concretos, pero los resultados son exactamente los mismos, no depende de la asignatura. Y entonces, nada más hay que ser consistentes con la asignatura a lo largo de todos los cálculos. Bien, entonces, una vez que ya tengo yo mi métrica mi variedad pseudo-riemanniana, ¿sale? Aquí tengo mi variedad pseudo-riemanniana, que como les digo es el par de la variedad solita con la métrica. Puedo definir un producto interior, ¿sale? Se puede definir un producto interior que es un mapeo del espacio tangente, producto directo de dos espacios tangentes a los reales, ¿no? ¿Y cómo está definido este producto interior? Pues sería, tomo dos elementos, ¿no? Este B pertenecería a este espacio tangente y este W a este espacio tangente, y simplemente lo defino como la métrica en un punto dado, ¿no? En este punto X, ¿no? De estos dos elementos vectoriales. Esa es la definición. Y bueno, si yo elijo, eligiendo una base, vamos a decir, pues cualquier base, ¿no? La natural o el marco móvil es lo mismo. Digamos, una base de TXM. Lo que voy a tener aquí, B igual a BI de I y W, WI de I. Entonces esto los meto aquí. Y esto va a ser BI de I, WJ
de J. Estos son números, salen, porque acuérdate que los tensores son mapeos multilineales, ¿no? En este caso es un mapeo bilineal. Entonces, en álgebra lineal ustedes saben, ¿no? Que los mapeos bilineales, los coeficientes constantes salen, son una combinación lineal, ¿no? Es la propiedad. Yo voy a tener aquí BI, WJ, GX de I de J, y justo este es el tensor, ¿no? Los coeficientes del tensor métrico, ¿no? Entonces este de acá sería X. Estos son los coeficientes, ¿no? Entonces, esto es lo que define el producto interior, ¿no? Que generaliza la noción de producto interior entre vectores en un espacio euclidiano, ¿no? Acuérdense que en un espacio euclidiano pues también tenemos, digamos, por ejemplo en R2, ¿no? Vectorcitos aquí, y físicamente pues siempre andamos calculando productos interiores, ¿no? Por todos lados, productos puntos. Entonces de acá es la noción que generaliza ese concepto. Y entonces podemos definir un concepto de ortogonalidad en el espacio vectorial TXB, ¿okay? Como básicamente decir B, W distinto de 0 son ortogonales si BW es igual a 0. ¿Okay? Ahí tenemos ya nuestra noción de ortogonalidad, cosa que no teníamos cuando no habíamos definido el tensor métrico, ¿no? En este caso pseudométrico. Pseudo-riemanniano. Profe, una pregunta. ¿Vale? Profe, Adelante. bueno, no sé si sea demasiado torpe la pregunta, pero No hay pregunta torpe. ¿podría regresar tantito a lo del producto interior? Sí. Me da curiosidad estas como parciales. Sí. ¿Es la derivada Pfaffiana que habíamos hablado? Puede ser, sí, o puede ser la derivada ordinaria. Depende del marco. Si utilizas el marco natural, entonces la derivada ordinaria. Si utilizas el marco móvil, entonces la derivada Pfaffiana. Muy bien, entiendo. Pero entonces cuando hacemos el producto punto de estas, pues sí, básicamente el producto punto de estas dos, tenemos la métrica GIJ, ¿no? Sí. El tensor métrico. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, ese lo habíamos visto ya desde hace tiempo. Acuérdate que, a ver, déjame regreso un poco. O sea, los tensores los vimos como aplicaciones multilineales. Vamos a decir un tensor covariante de rango P, ¿vale? Y 1 y 2 hasta ahí P. Vamos a agarrar el marco que te gusta, el marco natural. O sea, aquí tengo TI, producto tensorial, TI1, XI2, producto tensorial, X y P, ¿no? Entonces, este de acá lo dedujimos así porque el T es un mapeo que va en el punto X, digamos, de la variedad P veces aquí a los reales, ¿vale? Ese es este mapeo. Este es básicamente la definición de un tensor, de un P-tensor covariante. Ahora, estos de aquí cumplen con la propiedad de que dxi sobre dj en el marco natural sería la derivada ordinaria. Esto de acá es delta ij, porque esta es la base en el espacio cotangente
y esta es la base en el espacio tangente, pero estos dos espacios son duales. Entonces, por esa dualidad cumplen esta propiedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de un tensor de rango 2, pues yo voy a tener esto, el producto directo, XJ. Cuando actúo, ¿sobre quién actúa? Sobre vectores. Entonces, un vector es este de aquí. Por ejemplo, L, y aquí va a entrar otro vector, por ejemplo, M. Entonces, voy a tener TIJ de XY sobre DL. Cada vector entra en su componente, ¿no? Entonces, aquí ya se elimina el producto directo, M, pero como esto de acá es delta IL y esto de acá es delta JM, entonces esto resulta en TLM. ¿Vale? Sí, 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 gracias. Bien, entonces, y bueno, el argumento de por qué estas como derivadas, bueno, sí son derivadas, ¿no? Las DI y eso, funcionan como como los elementos base del espacio vectorial, también lo argumentamos, ¿no? En ese momento. Checa ahí el video, a lo mejor puedes hacer memoria, ¿no? Bien, entonces, también la métrica se puede utilizar para construir tensores covariantes. ¿Ok? Tensores covariantes de la siguiente manera. Digamos que yo tengo un tensor contravariante con índices HK, ¿no? Tengo aquí un tensor contravariante. Entonces, para cada tensor contravariante, en este caso es de rango 2, pues yo puedo construir el covariante correspondiente. ¿Cómo? Con la métrica. I, H, G, J, K, ¿no? Pues así voy a definir este tensor. Entonces, lo que se baja, lo que normalmente se llama subir y bajar índices, y bajar índices con la métrica. Esto también es como una convención de que con la métrica yo encuentro el tensor covariante, ¿vale? Y con la métrica inversa voy a encontrar el tensor contravariante y así, ¿no? Entonces, la métrica me permite subir y bajar índices. Ok, entonces ese es el asunto. Ahora ya son las 3:24, yo creo que con esa, sí, yo creo que aquí le dejamos, está bien, porque lo que sigue es un concepto que hay que abrir la mente, que se llama isometría. Y es muy importante ese concepto porque es una propiedad que tiene que ver con una invariancia, ¿vale? Que tiene la métrica. Cuando existe una isometría, es porque la métrica va a ser invariante, digamos, ante esa isometría. Y eso también está asociado con propiedades de simetría que tiene la variedad pseudo-riemanniana en este caso, ¿no? Y va adjunto con otros conceptos que se llaman los vectores de Killing, ¿no? Y también se relaciona con la derivada covariante. Entonces aquí, por ejemplo, la derivada covariante va a jugar una aplicación de este asunto, ¿no? De lo que preguntabas hace tiempo, Jesús. Entonces, yo creo que eso lo vemos ya en la clase del viernes, lo de isometría, y a ver qué tanto más podemos avanzar. Ojalá que pudiéramos llegar por lo menos hasta métrica lorentziana, para que ya nos vayamos adentrando, y listo. No sé, ahora sí pasamos a sus contribuciones. Y otra vez se formó el fractal. Déjenme dejar presentación. Ok. ¿Había un comentario? Ah, no, adelante. Profesor. A ver, Abraham, ya que comenzaste. No se había definido cuando métrica pseudo-riemanniana
que era una forma cuadrática y luego ponía G actuando sobre dos vectores Ajá. y G sub IJ y luego XY, XJ. Y luego, ahorita que vimos producto interior, parecía que era como un resultado, no como una definición. No, o sea, es otra definición también, el producto interior. O sea, simplemente estás diciendo el producto interior entre dos vectores se define utilizando la métrica. Pero la métrica, independientemente del hecho de que eso sea un producto interior, puedes construir una forma cuadrática, porque como le comentaba yo a Jesús, ¿no? Los tensores, ¿sale? Son aplicaciones multilineales entre espacios vectoriales. ¿Okay? Entonces, en este caso particular, es una aplicación multilineal que va de productos de espacios vectoriales en los reales, ¿no? Para que sea un objeto geométrico, es decir, que sea invariante ante la elección de la carta, ¿no? Eso es lo que tú pides. Entonces, por eso lo construyes de esa manera, con ese mapeo. Y los coeficientes del tensor los asocias con justamente cómo actúan, digamos, los elementos base en los que tú expandiste el tensor con los elementos base del otro espacio, ¿no? El espacio dual correspondiente. Ahora, entonces eso siempre lo puedes hacer, ¿no? O sea, tú puedes construir ¿cómo se llama? La forma cuadrática. Entonces, una vez que tú dices que la forma cuadrática es no degenerada, porque obviamente no todos los tensores covariantes simétricos son no degenerados. Su forma cuadrática va a ser no degenerada, o sea, van a ser solamente una clase de tensores solamente, aquellos que no son no degenerados. Ahora, ya que tienes eso, tú defines un producto interior en el espacio vectorial con esa misma métrica. Y tú puedes probar, ¿sale? Eso yo creo que puede ser el resultado, si quieres. Tú puedes probar que eso en efecto cumple con las propiedades del producto interior que se define en espacios vectoriales. Ese es el asunto. No sé si queda claro el punto. Sí, un poco mejor. Ok. Vamos a ver, Francisco. ¿Qué opinas sobre todo este rollo? Opino que está muy loco tú. ¿Que está qué? Muy loco. Está bien locochón, ¿no? Sí, pero es interesante, a lo mejor con unas medidas más, que más claro todo esto. Sí, Sirvió mucho la última pregunta que hizo Marín cuando le explicó otra vez todo el tensor y todo, porque se va olvidando, ya tiene varias clases que le explicó, pero se olvida. Sí, yo creo que valdría la pena ese comentario que estás haciendo, yo creo que es bien importante, porque valdría la pena que retomaran, digamos, el estudio desde el inicio para que como que vayan afianzando cosas, ¿no? Y vaya quedando claro los conceptos, porque es una cuestión más conceptual que de cálculo, pues, ¿no? Es como más de comprender dónde está el asunto. Sí, los índices, los subíndices, como que hacen bola a uno. Sí, siempre es enfrentarse al análisis tensorial, siempre resulta en eso, ¿no? Sí. Rubén, ¿qué apreciación tienes? Pues igual a mí me está costando, bueno, se me hace un poco pesadita de repente la anotación. Y de hecho, yo tenía una duda con la anotación que quizá es porque me olvida algo, pero cuando estábamos viendo lo del producto interior, había una G sub X. Ah, ok. No recuerdo qué es eso. Esa X simplemente es para hacer referencia a que es evaluado en un punto del espacio tangente, que es en el punto X. ¿Vale? O sea, digamos que el producto interior se define en cada punto de la variedad, no en cualquier punto, sino para cada punto tienes un valor de la métrica
¿sale? De este campo sensorial, ¿no? Que es la métrica. Y por eso se pone ese X, ¿no? Para hacer referencia a ese punto. ¿Ok? Ok. Pues yo creo que le dejamos, ya todos participaron. No sé si quieres comentar algo más, Jesús. No, a mí me parece bastante cool la clase. O sea, la anterior casi no la entendí, pero esta me queda muy claras las cosas. Y me parece bastante chido que cosas con lo que ya he estado trabajando un poquito con tensores y ver de dónde sale, creo que es muy como interesante de ver dónde salen las propiedades que estoy usando. Y que nada más uso facial. Al porrazo. Sí, De hecho, comenta. De hecho, me pareció muy potente lo de la métrica que sea diagonalizable, porque hay una identidad que usamos o se usa mucho con la métrica, y ahora me doy cuenta que esa identidad para métricas diagonalizables pues funciona para todas. Creí que solo funcionaba por unas cuantas, como la de Minkowski o la FLRW, pero ahora me doy cuenta que no es así, que es bastante potente este resultado al parecer, o al menos así lo veo yo. Sí, exactamente. Bien, sí, el problema es que, o sea, no es que se resuelva el asunto tan simple, porque ahora el precio que pagas es que tienes un marco móvil, digamos, ¿no? Entonces, ahí viene la información no trivial, ¿no? Digamos. Esa es la cuestión nada más, ¿no? Pero sí, en efecto, tú lo puedes agregar así, y eso también también les llaman el formalismo de las tetradas, ¿no? Sí, de hecho, justamente es una de las cosillas que he estado investigando y por eso le estaba preguntando. Sí, Porque tenía un par de dudillas, entonces. Sí, lo otro, pues yo te sugiero que lo revises, ¿no? La parte esta de las formas exteriores. Al final de cuentas no es más que lo mismo, digamos. Son otros tensores, otra clase de tensores particulares que son antisimétricos, que no se utilizan, bueno, se van a usar también en relatividad y se usan en muchos contextos, pero pues revísalo, al final de cuentas es, digamos, parte de lo mismo, ¿no? Y Abraham, no sé si quieras comentar algo. En tu caso, Abraham, pues también te sugiero que revises bien todos los detalles porque en tu caso particular, pues la tesis va a requerir estos conceptos, ¿no? Tener bien manejo bueno de estos conceptos. Nada más que en ese caso, pues lo que queremos es llegar a la ecuación de Dirac, ¿no? En variedades, ¿no? Entonces, ese va a ser el asunto. Pero bueno, ya en su momento lo platicamos. Profesor, Ajá. tengo una pregunta. Sí. ¿A las variedades siempre se les puede dotar de métrica pseudo-riemanniana? Esa es una muy buena pregunta, porque es un problema de existencia y pues en principio tú tienes que demostrar la existencia de ese tensor, ¿no? Entonces, déjame checar eso, sí, eso ya está, es una pregunta más dura de matemáticas. No estoy muy seguro si haya una condición, hasta donde entiendo no, pero pues tienes que encontrar ese tensor, ¿no? Cualquier variedad. Una buena pregunta, déjame investigar y ya te respondo, ¿no? Sí, está bien. Sale, vale. Bueno, pues si no tienen otra cuestión, pues aquí le dejamos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, profe. Sale. Gracias, Hasta doctor. luego. Por favor. Hasta luego.